Bienvenidos amigos a una nueva transmisión de Naturalmente. Soy Leini Fajardo. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el miedo y crisis ante la pandemia. Este va a ser nuestro primer programa del año 2022. Pero antes de pasar con nuestro invitado, me gustaría invitarlos a una nueva edición del curso Filosofía del Yoga que será dictado por el profesor Jesús Eloy Gutiérrez a través de nuestra plataforma de salud integral. Ahora, el próximo viernes 18 de febrero estaremos dando nuestra primera clase del año sobre los senderos del yoga. Así que si quieren saber más sobre esta clase, más sobre este curso de filosofía del yoga, los invito a unirse al grupo de WhatsApp que se va a encontrar disponible en la descripción de este video. Así que bueno, sin más, damos paso a nuestro invitado, el psicólogo Eliezer Jesús Caro. Así que bienvenido, Eliezer, ¿cómo estás? Hola Leinis, gracias. Bueno, un placer de que me hayas invitado a este tu espacio, ¿no? Bueno, de verdad muy agradecida, Eliezer, que estés acompañándonos el día de hoy, sobre todo en un tema tan controversial que tiene que ver con la pandemia y todo lo que esto ha venido generando a lo largo de estos 2 años, porque ya, bueno, ya estamos próximos a celebrar, o bueno, celebrar no, a cumplirse A 2 años de conmemorar. esta pandemia que nos ha trastocado la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para que te conozca un poco, Eliezer, nuestra audiencia, él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con experiencia también en el área clínica, organizacional y penitenciaria. Formó parte de equipos de salud mental y apoyo psicosocial en ONG humanitaria, ofreciendo atención clínica a pacientes, familiares y personal sanitario en situaciones de emergencia en contextos hospitalarios. Así que bueno, Eliezer, bienvenido una vez más a este espacio de Naturalmente. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos un poco, ¿no? Para hablar de este tema, eso, que nos ha cambiado y que ha modificado muchas cosas a partir de la llegada de esta pandemia, de la COVID-19. Y bueno, y que de una manera u otra nos ha tocado de una forma directa o indirectamente vivirla, sobre todo con amigos y familiares, ¿no? Entonces, empezando ya este tema de crisis y miedo ante la pandemia, Eliezer, en principio se escuchan las expresiones que están en crisis, tiene una crisis. En este aspecto me gustaría que nos explicaras un poco qué es una crisis desde la perspectiva de la psicología y cómo se ve reflejada ante esta situación de pandemia desde un... Hay un autor que define la crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización, ¿no? Que compromete esa capacidad de poder tomar decisiones y dar respuestas a la situación, pues llevando a cabo esos procedimientos básicos que estamos acostumbrados. Es decir, cuando estamos en crisis, entonces se nos compromete nuestra capacidad de poder decidir, de poder pensar, de poder organizarnos. Eso se ve tan comprometido por el impacto emocional de ese incidente crítico que muchas veces es necesario allí un apoyo de primeros auxilios psicológicos para poder ayudar a la persona a contenerla y a poder dar respuesta adecuadamente a esa situación que probablemente es altamente estresante y que se detona ante diferentes contextos. Un accidente de tránsito, una situación como una pandemia la puede desencadenar, eh, a ver, o cualquier otra situación que sea aversiva para el individuo, la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Claro, porque fíjate, una de las cosas, y me ha tocado vivirlo de cerca con mi madre en el trimestre, ¿no? Por lo menos cuando entran en esos estados de que no pueden respirar, pudiésemos decir que están entrando entonces en una crisis, porque realmente está generándose lo que es el miedo y, en esa parte me genera también curiosidad en cuanto a la psicología. Pudiésemos entonces estar hablando de un aspecto o entrando en un episodio de crisis, aparte psicológico, también biológico.
A ver, la crisis es generalmente, claro, hay una respuesta desde el punto de vista biológica, desde el miedo, ¿no? Que viene siendo una respuesta fisiológica del organismo. Pero sí, o sea, en línea general se va a detonar toda esta respuesta frente a una situación que es altamente estresante y que sobrepasa esa capacidad de respuesta del individuo. Si bien es cierto, esta crisis puede generar, por ejemplo, mucho miedo en el momento que se presenta, entonces el organismo va a responder a través de diferentes síntomas, como por ejemplo sudoración, eh, taquicardia, hiperventilación, entre otros, ¿no? Que es parte de nuestro sistema simpático de alguna manera que se activa y que eh, prepara el cuerpo. Realmente esta respuesta biológica es una preparación del cuerpo para atacar, luchar o huir, ¿no? Frente a una situación que es muy, que puede ser aversiva o ante un incidente crítico. Claro. Entonces, en este caso, Eliezer, ¿qué papel juega el miedo en la vida cotidiana de las personas? ¿Real o creado? El miedo realmente es una emoción importante como las otras emociones básicas, ¿no? Muchas veces pareciera que esto de tener miedo es un problema, pareciera que tú no puedes, no tengas miedo, dicen muchas frases motivacionales por allí, sigue adelante. Bueno, pero no tener miedo es algo inhumano. El miedo es una emoción que está allí con la finalidad de podernos proteger. El miedo nos protege. El miedo hace que frente a una situación de peligro real, porque, no sé, estás en un lugar y de repente eh, te encuentras con una serpiente, ¿no? Entonces, es todo el miedo que vas a experimentar y toda esta preparación biológica que hace el organismo para huir o para atacar, para defenderse, es buscando siempre la supervivencia. Entonces, de alguna manera, el miedo es positivo y es una de las cosas que buscamos eh, reforzar en las personas, ¿no? Sobre todo cuando van a buscar ayuda al hospital. Es entender que, bueno, justamente el miedo es el que ha permitido que ellos estén en el hospital, porque tienen ese temor de poder fallecer o de que puedan complicarse, de que pueda comprometerse. Entonces, es bien importante entender que el miedo es una emoción que surge a partir de lo real, de un estímulo que es completamente real, que puede generar un peligro, que puede comprometer la integridad de la persona, puede generar un daño hacia la persona. Ahora, cuando hablamos quizás de un miedo que puede ser creado o imaginario, estaríamos hablando de la ansiedad, que es fruto o podemos experimentar mucho temor o estos mismos síntomas del miedo, pero frente a situaciones que realmente no representan un peligro, que son miedo a nuestros propios pensamientos, miedo a lo que imaginamos acerca del futuro, ¿no? O ansiedad frente a lo que imaginamos acerca del futuro y se despliega toda esta misma respuesta y ahí es donde entran todos los cuadros de ansiedad como tal. Claro. Entonces, bueno, Eliezer, esto me lleva a una tercera pregunta, ¿no? Que tiene que ver en este caso que la pandemia del COVID generalizó el miedo por todas partes, lo que vendría siendo el miedo al contagio, el miedo a morir, el miedo a perder incluso un ser querido o amigos, a perder incluso el trabajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué herramientas sencillas se puede ofrecer desde la psicología para hacer frente a estas situaciones de miedo? Una de las cosas claves frente a esta situación de pandemia, bueno, es esto, ¿no? Estos síntomas que son los síntomas más característicos, la ansiedad y el estrés, como esta respuesta del organismo frente a algo que es nuevo, que es novedoso y que eh, no va a saber cómo hacer frente a esta situación. Generalmente, si hablamos de este miedo derivado del COVID, que además es un miedo real, la posibilidad de poder fallecer es real, pero bueno, también le damos un lugar bien importante a los pensamientos cuando comenzamos a mirar, a pensar o a personalizar todo lo que ocurre, ¿no? Cuando si miramos un poco las estadísticas de forma objetiva, vamos a entender que realmente hasta ahora el 2% de la población se está viendo afectada y hasta el punto de poder fallecer. Y esto debido a que, bueno, son personas que fallecen porque tienen ya alguna comorbilidad. Cuando comenzamos a contrastar un poco estos pensamientos que se nos puede derivar de la ansiedad, nos vamos a dar cuenta un poco que el peligro no es tan fuerte o tan exacerbado como lo vemos.
Algunas estrategias para ese manejo de la ansiedad, para poder hacer frente a esa situación, generalmente recomendamos en primer lugar las técnicas de meditación o relajación. Estas técnicas van a ayudar a, a activar justamente el sistema parasimpático, que es el que va a ayudar a que el organismo pueda volver a su equilibrio, a regularse y a poder estar en calma. Estas técnicas son muy útiles porque permiten que la persona además pueda centrarse en el aquí y en el ahora, ¿no? Hablábamos al inicio de estos pensamientos que surgen acerca del futuro, comenzamos a pensar como, bueno, ahora tengo COVID y capaz me voy a morir porque tengo uno o dos vecinos que murieron por COVID, comienzo a personalizar, ¿no? Cuando la realidad es que esas personas fallecieron porque habían otras comorbilidades. Eh, entonces, sí, comenzamos a dejar de imaginar tantas cosas que nos pueden suceder y vivir el momento presente, centrarnos, y eso nos lo permite justamente la meditación. Creo que va a ser mucho más favorable la forma como pudiera sobrellevarse la enfermedad. Otras estrategias importantes que pueden utilizarse es, bueno, fortalecer los mecanismos de afrontamiento a través de actividades que generalmente le genera bienestar a las personas. Entonces, es un poco conectar con cada persona. Bueno, ¿a ti qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué te genera bienestar? Ah, bueno, no, me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta escuchar música. Bueno, entonces un poco es aprovechar el aislamiento domiciliario e incluso lo estamos aplicando dentro de la hospitalización, estas mismas estrategias que promueven el bienestar, que hace que la persona eh, deje de focalizar su atención en todos los pensamientos catastrofistas acerca de la enfermedad y más bien pueda aferrarse a la vida y conectarse con aquello que le genera el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando sugerimos incluso pasatiempos, mandalas, como estas técnicas que, claro, cuando te concentras en esto, en pintar, te expresas, centras tu atención en otra cosa, disfrutas además de todo el proceso, de ver la obra terminada, esto hace que pues inviertas tu tiempo en algo que es muy positivo y que puedas dejar a un lado estos pensamientos. Otras estrategias claves importantes es favorecer o fortalecer las redes de apoyo. Y sabemos que, bueno, una de las cosas que afecta muchísimo en este caso es sobrellevar la enfermedad porque esta pandemia impone un aislamiento para evitar el contagio masivo. Entonces, bueno, eso implica que hay que hacer uso de otras estrategias y afortunadamente en estos momentos de la historia tenemos la tecnología que nos ayuda a poder estar en contacto con nuestros seres queridos, a poder mandar una nota de voz, poder hablar con el otro que no podemos ver de forma presencial para que no se contagie, pero bueno, el poder hablar de nuestras emociones, de lo que sentimos con el otro y sentirnos apoyados por el otro, eso ayuda muchísimo a manejar adecuadamente esta situación. Y algunas otras aspectos claves que hay que tratar de tener en cuenta es evitar, por ejemplo, la lectura o visualizar películas con contenidos de enfermedades, productos de pandemias, que tengan estos contenidos porque lo que hacen es exacerbar también la ansiedad o da cabida a que la persona pueda entonces comenzar a personalizar eso y a considerar que puede sufrir de la misma manera como lo lee o de la misma manera como lo ve en la noticia, en la película. Entonces, bueno, estas son como siempre recomendaciones muy puntuales de prevención que se les ofrece a las personas, un poco para que pueda hacer frente de la mejor manera posible a esta enfermedad. Eh, digamos que, bueno, con esta situación de COVID, a veces nuestra capacidad, a veces aunque pongamos en práctica este tipo de estrategias para hacer frente a la situación, no es suficiente. Y ahí es cuando muchas veces podemos requerir la ayuda un poco más especializada, ¿no? De un otro que nos ayude entonces a entrar en conciencia y a poder ir disipando todos esos pensamientos catastróficos que se nos vienen a la mente. Claro que sí. Ahora, te pregunto una cosa, Eliezer, en cuanto a todas estas técnicas que nos estás ofreciendo, ¿cómo es el abordaje en el caso de los adolescentes? ¿El tratamiento del problema es igual en casos de adultos o personas mayores? Y acá se sumaría otra pregunta. ¿Esto vendría siendo un caso individual o familiar? Realmente la COVID-19 impacta a todo un sistema, ¿no? Y va trasciende incluso más allá de los familiares, ya a nivel comunitario, es un colectivo.
realmente es un tema que, bueno, evidentemente afecta también la dinámica familiar, porque entonces dentro de los mismos miembros de la familia se va a generar este temor a contagiarse, este estrés, pueden todos estar enfermos y entonces es mucho más difícil sobrellevar si no hay alguien de apoyo que ayude a temas como el alimento, a estar pendiente al cuidado de ese otro. En el caso del manejo con los adolescentes, en línea general siempre es importante. Yo creo que bueno, entender un poco qué es lo que está generando ese estrés en ese adolescente, ¿no? Porque, bueno, la pandemia genera muchos cambios. Entonces, capaz el estrés o estos síntomas bien importantes que se están generando en un adolescente, a lo mejor no necesariamente es por tener COVID, sino capaz es porque está atravesando un proceso de duelo, porque murió algún familiar, un amigo, alguien cercano. Es porque también implica a lo mejor adaptarse a estas nuevas formas de ver clases, cuando quizás el adolescente le gustaba ir a sus clases presenciales, ¿no? Porque le permitía estar en contacto con el otro. Entonces, bueno, habría que entender un poco qué es lo que para esa persona va significando el estrés y ahí ir generando como alternativas que favorezcan ese proceso adaptativo en ellos. Yo creo que en un principio el mayor factor estresante fue el aislamiento para el adolescente, esta imposibilidad de poder salir, de poder jugar alguna actividad deportiva, el estar demasiado tiempo en casa. Entonces, bueno, esto va generando una afectación bien importante y yo creo que acá lo que implica es ese acompañamiento. A ver, entender un poco cuál es la necesidad de ese adolescente que tiene en ese momento y ahí ir en conjunto pensando, ¿no? Como que qué estrategia puede ayudarte, a pesar de que está esta situación, a que tú puedas hacer o conectarte con esto que te gusta. Eh, entonces, bueno, generalmente el problema del adolescente siempre va a estar enmarcado al tema de la socialización, la dificultad para poder socializar con otros, o el tema de el adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje, el estrés, porque bueno, cuando hablamos de salud mental tenemos que entender también que, que la salud mental depende también en gran parte de las condiciones socioeconómicas. Si tú no a nivel socioeconómico tienes una situación precaria, es difícil que también puedas tener salud mental, ¿no? Entonces, bueno, personas que no tienen condiciones, adolescentes que no tienen equipos tecnológicos, que no tienen acceso a Internet, que tienen que responder a una gran cantidad de tareas, utilizar el WhatsApp o cualquier cantidad de cosas, esto genera un estrés bien importante. Entonces, bueno, siempre lo necesario allí es ir como identificando cuáles son esos focos a intervenir y ver como que qué estrategia eh, puede ayudar a que él pueda resolver el problema. Porque eso es lo que es la crisis allí justamente, ¿no? Se compromete su capacidad de decidir, de tomar decisiones, de enfrentar la situación y aquí el objetivo terapéutico está dirigido justo a eso, ¿no? A idear diferentes alternativas que ayuden pues a hacer frente a esa situación y a salir además airoso de ella. Ahora, en este contexto, bueno, hay personas que, bueno, que las personas que han dado positivo y se encuentran ante un estado de crisis y, bueno, a su vez familiares que están a cargo de cuidarlas, ¿cómo afrontar esta situación de COVID durante y post contagio? ¿Es posible mantener ese equilibrio de nuestras emociones y pensamientos ante esta situación que es tan real y que puede generar peligro? Bueno, justamente esto también es bien importante, ¿no? Cómo las familias se ven sumamente afectadas cuando de repente tienen a un familiar hospitalizado, ¿no? Y esto genera mucho estrés porque, bueno, muchas familias comienzan a detonarse diferentes problemas a partir de esto, ¿no? Como no tener los recursos para costear determinados tratamientos, eh, el sentirse solos. Hay familias que, donde un solo miembro es el que carga toda la responsabilidad de tener que ir al hospital, de estar atento, de hacer diferentes cosas. La incertidumbre, ¿no? No saber qué va a pasar con ese familiar que está allí, el temor asociado a estas creencias relacionadas con la realidad del país y de la hospitalización, ¿no? Como no quiero que hospitalicen a mi familiar o tengo temor de que esté hospitalizado porque los hospitales abandonan a la gente, los tienen ahí aislados, no le prestan atención al paciente. Entonces, bueno, hay unas situaciones, una serie, además del tema quizás del transporte, hasta eso puede ocurrir, ¿no?
Entonces, bueno, hay muchos factores que van generando, ¿no? Mucho estrés en el cuidador. Y que es bien importante también en el cuidador poder trabajar justamente estrategias de afrontamiento, que el cuidador pueda aprender a delegar funciones en otros, pedir ayuda cuando se vea imposibilitado, que también se permita estar atentos a necesidades básicas que muchas veces son descuidadas, como el tomar agua, ir al baño, poder comer y poder dormir, ¿no? Estas necesidades son desplazadas, son puestas en un segundo plano porque el foco de atención está puesto en el paciente que está allí hospitalizado, en poder resolver, en poder ver cómo hace frente a esa situación. Entonces, siempre y parte, ¿no? Del acompañamiento, incluso que nosotros ofrecemos, tiene que ver justo con eso, ¿no? De que el familiar pueda también tener prácticas de autocuidado que le ayuden a mantenerse con una adecuada salud mental para poder seguir haciendo frente a la situación de su familiar. Y estas prácticas de autocuidado entonces incluye esto, atender a las necesidades básicas, tratar de ubicar una red de apoyo que pueda ayudar a gestionar cosas y también la puesta en práctica de actividades de disfrute. Yo sé y sé claramente que las personas cuando tienen un familiar hospitalizado es como que muchas veces sienten culpa si se permiten disfrutar así sea 5 minutos, ¿no? Es como algo que está mal, es como yo voy a disfrutar si mi familiar está allí. Bueno, pero es que no se trata porque a veces se asocia como que si yo estoy disfrutando es porque estoy alegre, porque mi familiar está, no, y no necesariamente es esa asociación. El disfrute también tiene que ver como una manera de autocuidarnos y darle un poco de conectarnos con emociones favorables, emociones placenteras, para poder irle dando un sentido a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Poder sobrevivir a este tipo de situación que es altamente estresante, porque estás ante una situación real de peligro, ver a un familiar en las condiciones que están, cuando estamos hablando de esas crisis respiratorias, esas crisis en los estados de ánimo, de el miedo de que pueda repetirse un episodio, es bastante estresante para el paciente como para la persona que la cuida, ¿no? Así es, en el cuidador pasa muchísimo, por ejemplo, la tendencia a reprimir lo que siente, ¿no? Y por estas mismas creencias o estas demandas que ponen los demás sobre el cuidador, como tú tienes que ser fuerte, no puedes estar llorando, tú tienes que salir adelante, ¿no? Y esto hace que la persona vaya muchas veces reprimiendo emociones, reprimiendo ese nivel de estrés, que a veces se convierte también en una somatización de esto. Por eso siempre fomentamos también como que la persona pueda permitirse hablar de lo que siente, ¿no? Decir, estoy estresado, esto me genera rabia, conectar un poco con estas emociones y poder hacer algo con esas emociones, ¿no? Y también poner en práctica estas mismas actividades de relajación, de mindfulness, que ayudan muchísimo a que la persona pueda regularse y poder disminuir o mitigar esa carga emocional y física también, esas tensiones que se va generando producto de la alta demanda de estrés que tiene frente a la situación. Entonces, bueno, es un tema clave, el cuidado del cuidador, justamente. Y bueno, allí también me atrevería a decir que también practicar lo que vendría siendo la respiración consciente para poder también ir bajando esos niveles de estrés y bueno, aparte de practicar esa respiración, también en el momento cuando ya dan de alta al paciente o al familiar, con ellos también tienes que hacer una práctica de también volverles a reenseñarles a respirar de manera adecuada. Entonces eso también puede generar, aparte del miedo que ya viene, también la frustración al ver que no pueden hacerlo, respirar como lo hacían antes. Entonces también hay un conjunto de cosas que también influyen, ¿no? Total, y bueno, eso, ¿no? Genera como algunas personas pueden quedar comprometidas desde el punto de vista respiratorio, entonces es como muy frecuente que puedan fatigarse mucho más rápido y va a generar esta frustración. Porque bueno, yo antes podía hacer esto y no me cansaba como ahora con este COVID. Entonces comienza esta pelea hacia estas secuelas que vienen quedando desde el punto de vista físico eh, y que bueno, que afectan indudablemente a la persona. Parte de ese proceso ya casi en esa fase post-COVID,
tiene que ver justamente con el ir identificando cuándo tengo ansiedad y cuándo se trata realmente de un problema respiratorio ocasionado por la COVID-19. Porque bueno, hay un síntoma en común entre ambas cosas y es que se ve comprometida la respiración. El tema está en que si hablamos de COVID, bueno, la respiración va a estar comprometida a lo largo del día y va a haber bajos niveles de saturación. Pero si hablamos de ansiedad, entonces ahí nos podemos dar cuenta que es una hiperventilación que se va a generar en un lapso de tiempo y que en algún punto, cuando yo cambie mi foco atencional, ponga mi atención en otras cosas, probablemente esa ansiedad va a bajar y a pesar de todo, la saturación se va a mantener siempre en niveles conservados porque se trata de ansiedad. Entonces, ese poder discriminar cuando realmente esta dificultad para respirar es una ansiedad y cuando realmente se trata de un problema respiratorio ocasionado por la infección. Ya hemos conversado sobre crisis, miedo y algunas herramientas que nos van a ayudar a hacer frente y a sobrellevar este tipo de situación. Pero realmente, ¿cuál sería el momento más adecuado para recibir atención psicológica? El momento más adecuado es cuando la intensidad, frecuencia y duración de los síntomas están tan exacerbados que la persona no es capaz de dar respuesta por sí misma a esa situación. Eh, Nosotros, digamos que, bueno, hay personas que ya vienen con un trastorno previo o antecedentes psiquiátricos o trastorno de ansiedad de base, incluso depresión, que se ve agudizado frente a la COVID, ¿no? Y que, bueno, ahí se exacerba mucho más estos síntomas. Es que en la mayor parte del día comienza a tener pensamientos recurrentes, comienza a hiperventilar o tener algún ataque de pánico. Esto se hace en la mayor a lo largo de todos los días se va presentando. Entonces, cuando vemos que esto es tan frecuente, que la duración es bastante prolongada y la intensidad del síntoma, que lo mide la misma persona en una escala de 1 al 5, 1 al 10, pero que la misma persona sea capaz de evaluar cómo está su ansiedad, allí mismo y además ve que no puede hacer frente por sí misma a la situación y necesita ayuda psicológica y en otros casos puede necesitar ayuda psiquiátrica para poder, sí, medicar algún tipo de ansiolítico que pueda ayudar a manejar. Aunque bueno, el tema de los ansiolíticos versus COVID es también un tema, ¿no? Porque el ansiolítico lo que hace es relajar y afecta justamente la parte respiratoria. Entonces, bueno, allí como que en los tratamientos psicofarmacológicos a veces no necesariamente tendría que medicarse un ansiolítico, sino otras alternativas que ayuden a hacer un manejo de la ansiedad porque, bueno, este medicamento lo que hace es como ir relajando tanto a la persona que puede afectar a nivel respiratorio. Claro que sí. Y bueno, ya Eliezer, para ir finalizando, según tu opinión y experiencia, ¿cuáles son las secuelas que ha generado el COVID en la salud mental? En línea general, esta situación de estrés y sobre todo la experiencia de tener el fallecimiento de algún familiar, de estar hospitalizado, lo que puede desencadenar es un trastorno de estrés agudo o convertirse en un trastorno de estrés postraumático. O sea, tener síntomas muy vinculados a este tipo de trastornos. ¿Por qué? Bueno, porque la persona puede comenzar a tener pesadillas asociadas a la muerte, puede comenzar a tener, si está en casa ya en fase post-COVID, visualizar cosas que hayan sido difíciles para él durante la hospitalización, no sé, visualizar imágenes que vengan de forma recurrente acerca de personas fallecidas, eh, o entre otros, ¿no? Cualquier eventualidad que pueda darse dentro de una hospitalización. Y que bueno, el recordar esto de forma recurrente, el que aparezcan estas imágenes, estos pensamientos, va a generar entonces este grado de mucho estrés, de mucha ansiedad, de malestar, de dificultad para poder conciliar el sueño por las noches, puede haber pérdida del apetito también. Estar como hipervigilante frente a cualquier sensación del cuerpo y esas sensaciones distorsionarlas y pensar que es un síntoma de COVID. Es decir, como nuestro foco de atención está tan puesto en el cuerpo,
Si se nos acelera el corazón, ya pudiéramos pensar que entonces es que nos puede dar un infarto. O si comenzamos a respirar un poco más rápido, es pensar que entonces el COVID y estoy limitado, ¿no? Entonces la persona está como hipervigilante y esa hipervigilancia desgasta muchísimo porque cada señal del cuerpo ya la está interpretando como un síntoma de enfermedad. Eso no le ocurre a todos, pero bueno, hay personas, sobre todo con una base ansiosa, que esto está presente. Y en los adultos mayores vamos a encontrar también que puede haber un deterioro neurocognitivo que puede exacerbarse. ¿Por qué? Porque la hipoxia, que es la disminución del oxígeno en sangre, al no, el cerebro al no tener una buena cantidad de oxígeno, comienza a comprometer sus capacidades cognitivas. De hecho, cuando la persona está en un grado de severidad bien importante por COVID, sobre todo que está dentro de la tercera edad, puede comenzar a tener alucinaciones, ideas delirantes, eh, desorientación, estar hipoproséxico, es decir, una atención disminuida. Y esto, este cuadro de síndrome confusional agudo, digamos que si no se atiende durante la fase de COVID, entonces va generando este deterioro cognitivo post-COVID. Y vamos a encontrar que la persona de forma más frecuente puede tener problemas de memoria, de atención, eh, las alucinaciones sí no aparecen allí ya en esa fase post-COVID, sino que pues remiten, y sobre todo remiten al revertir el cuadro médico. Eh, y bueno, esto es como que son algunas de las secuelas que pueden generarse en línea general producto de la vivencia de la COVID-19. Y otra secuela puede ser también los duelos, ¿no? Esta tristeza porque perdimos al familiar, porque perdimos a alguien. Entonces, bueno, va generando este proceso que además es adaptativo en las personas. Bueno, todo un desafío esta pandemia, ante todo lo que nos toca enfrentar. Así es, y bueno, ha sido, afortunadamente ya se ha venido como dando respuesta desde la Organización Mundial de la Salud, ya se ha ido encontrando tratamientos para poder atacar a este virus o poder prevenir que el virus nos pueda dar en un grado de severidad bien importante. Y eso es lo que actualmente ha ayudado a que la población pueda estar un poco más tranquila, que pueda ir como retomando ciertas actividades que antes se estaban haciendo. Entonces, las vamos viendo cómo entonces los nuevos variantes de COVID que están apareciendo están generando un cuadro más leve. Y se puede ver exacerbado o severo cuando la persona no ha tomado las previsiones de colocarse su vacuna. Por eso es que es importante. Hay personas que también tienen muchos temores asociados a la vacuna y muchas ideas irracionales en torno a ella, ¿no? Como me van a inyectar un chip, esto lo que quieren es controlarme, esto lo que quieren es... Entonces es como si esto vemos de forma paranoica el uso de las vacunas, ¿no? Como es algo que nos va a hacer daño. Y no necesariamente es así, es algo que nos cuida, nos protege. Desde pequeños nos colocan vacunas y esto lo que ayuda es a prevenir que se desarrolle un cuadro de alguna enfermedad particular. Bueno, nada, Eliezer, bueno, muchísimas gracias entonces por esta extraordinaria entrevista y bueno, por aclararnos también muchas dudas que han surgido. Y bueno, nada, si puedes compartirnos tus coordenadas para que las personas puedan localizarte. Bueno, pueden ubicarme en las diferentes redes sociales como Eliezer Caro, ¿no? Eliezer con Z, Eliezer Caro. Es mi nombre y apellido y así aparezco en Twitter, en Instagram. eh, y bueno, un poco por allí puede como mantener el contacto o ponerse en contacto conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Eliezer. Un placer haberte tenido el día de hoy en esta entrevista en nuestro espacio de Naturalmente. Espero que sea la primera de otras cuantas más. Ah, bueno, encantado y muchas gracias a ti por este espacio, por un poco informar y sí, como promover estos espacios que ayudan a que las personas puedan tener acceso a temas vinculados al bienestar, a la salud mental y, bueno, de alguna manera desde allí poder favorecer la calidad de vida de las personas. Exacto, y bueno, y favorecer lo que, como bien nuestro nombre lo dice, una salud integral en el individuo desde el momento presente, desde el momento del aquí y el ahora.
Si te ha gustado esta entrevista, te invito a compartirla con amigos y familiares y por supuesto a dejar tus comentarios. Así que nos vemos en una próxima transmisión de Naturalmente. Seguimos educando en conciencia. Si te gustó este programa, puedes realizar una donación a Salud Integral Ahora para seguir brindándote espacios como este. Este video es exclusivamente educativo. Salud Integral Ahora no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los entrevistados. Las mismas son responsabilidad exclusiva de sus autores.